¿qué tal? Mi nombre es Alejandra González y estoy aquí con Ricardo Solano. Y los dos somos estudiantes de la materia Literatura y Poder en América Latina. Vamos a hablar del miedo y lo fantástico, un escrito de David Roas en Tras los límites de lo real, escrito en el 2011. David Roas nació en Barcelona el 14 de julio de 1965. Es un escritor y crítico literario que se especializa en literatura fantástica. Actualmente es profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona. David Roas combina asuntos propios de lo fantástico con lo grotesco y lo absurdo. Es autor de diversos libros de microrelatos como Los hechos de un necio, Horrores cotidianos o Distorsiones. Lo fantástico se ha convertido en el modo de expresar mejor lo aparte de lo real. El ensayo planteado por David Roas cita una variedad de obras y películas, compara los diferentes sucesos fantásticos o extraordinarios con un pensamiento planteado del mismo, empezando con Al final de la escalera, 1980, donde la historia gira en torno a una casa escandata por un niño fantasma que murió ahí, hace muchísimos años atrás. Cuenta que en la película predominan las escenas terroríficas, evitando lo habitual de la presencia de monstruos o sustos previsibles. Entre las escenas de esta película, empieza con el protagonista, interpretado por George C. Scott. Se encuentra trabajando en su despacho y oye ruidos en la escalera. Hay que advertir que el personaje sabe que no hay nadie en la casa y que ha sucedido algunos poltergeist. Cuando sale al pasillo descubre sorprendido que el ruido lo provoca una pelotita que cae rodando por la escalera. El protagonista, que ya sabe a quién perteneció la pelota, la coge, sale de la casa, sube a su coche y se aleja. Poco después, al cruzar por un puente, arroja la pelota a un río. Entonces regresa a casa y al entrar ve cómo la pelotita cae rodando de nuevo por la escalera, pero ahora mojada. David Roas afirma que la causa de la aparición de la pelotita es el fantasma del niño muerto. No sirve para nada, puesto que dicha justificación también va más allá de nuestra idea de lo posible o de lo comprensible. En El sentimiento de lo fantástico y sus efectos, lo imaginable genera una emoción particular que, lejos de contener el más mínimo mensaje, provoca lo que Hubert Jewett caracteriza como escalofrío fantástico y remite en el mundo de lo cotidiano a un encuentro con la angustia y el miedo. La angustia ante la inminencia de un posible peligro y el miedo a lo desconocido, como subraya Lovecraft, sensaciones que remitirán a las angustias y los miedos de los hombres primitivos ante situaciones incomprensibles, como la enfermedad y la muerte. Esta angustia reactualiza quizás esos miedos arcaicos mediante la confrontación intelectual y o viceversa. Debe contener cierta atmósfera de intenso e inexplicable pavor a fuerzas exteriores y desconocidas, y el asomo expresado con una seriedad y una sensación de presagio que se va convirtiendo en el motivo principal de una idea terrible para el cerebro humano. Lovecraft sitúa en un lugar central de su definición la dimensión emocional, el efecto psicológico. El miedo que provoca lo fantástico es lo que define y distingue de otras categorías estéticas. Lovecraft nos ofrece una definición excelente de lo fantástico, basada en una perspectiva psicológica que pone en primer plano el efecto emocional generado por el relato, que no es otro que el miedo. Pero no todos los teóricos tienen la misma opinión acerca de la presencia y función del miedo de lo fantástico. Así, muy rápidamente hay quienes piensan que dicha emoción está siempre presente en este tipo de obras, mencionando algunos autores y famosos como Penfold, Kay Lewis, Bezier o Jackson, mientras que otros como Todorov, Fine, Banonian y Belevan niegan que el miedo sea una condición necesaria de lo fantástico, lo que les lleva a rechazar que éste pueda emplearse como criterio definidor de dicha categoría. Por ejemplo, Todorov argumenta su rechazo en función de un hecho comprobado: el miedo no es un elemento exclusivo de lo fantástico, que definir dicha categoría en función de la reacción del receptor supondría que la fantasticidad de un texto no dependería de sus características formales y temáticas, sino más bien de la sangre fría del lector real. David Roas menciona que su intención aquí no es definir lo fantástico en función del miedo. Su objetivo es demostrar que el miedo es una condición necesaria para la creación de lo fantástico, porque es su efecto fundamental.
producto de esa transgresión de nuestra idea de lo real, sobre lo que viene insistiendo. Por eso, todo relato fantástico provoca la inquietud del receptor. Por ejemplo, en el doble, uno de los motivos centrales del universo fantástico, en el que suelen estar ausentes esa aparición aterrorizante, propia de vampiros, fantasmas y monstruos sobrenaturales. El doble se relaciona directamente con lo más íntimo de nosotros mismos. La idea de un ser duplicado nos hace dudar no ya solo de la coherencia de lo real, sino que rompe la concepción que tenemos de nosotros mismos con algo único. Al postular la ruptura del principio de identidad, desaparece la percepción unificada del yo. Entonces, el yo se vuelve extraño, desconocido y como tal, incomprensible y sobre todo, incontrolable. Los monstruos no son solo físicamente amenazadores, sino también lo son cognitivamente. Amenazan el conocimiento común. Por ejemplo, eso justifica las penalidades a las que se enfrenta el protagonista de la maravillosa aventura de Peter Schlemil, quien al perder su sombra, es decir, su alma que ha vendido al demonio a cambio de una bolsa de oro que siempre estará llena, se convierte en un extraño, un monstruo del que todos huyen atemorizados. En definitiva, lo fantástico a través de vampiros, fantasmas, goblins y el resto de figuras y motivos del imaginario sobrenatural tiene que ver con los miedos colectivos que atenazan a los seres humanos, con todo aquello que escapa a los límites de la razón. La evolución de lo fantástico desde sus lejanos orígenes en la novela gótica inglesa del siglo XVIII se ha caracterizado no solo por una progresiva e incesante insatisfacción de la verosimilitud, que ha llevado a las historias fantásticas a instalarse en lo simple y prosaica vida cotidiana, sino también por buscar nuevas formas de comunicar al lector esos miedos antes descritos. Los autores se han visto obligados a afinar el ingenio para sorprender y dar miedo a un público mucho más escéptico, más culto y menos asustadizo. Ello se pone de manifestación en lo sustancial, cambio que supone pasar de la novela gótica de los relatos de Hoffmann y de estos a los de Poe o Maupassant, por citar los hitos fundamentales en la historia de la literatura fantástica. David Roas hace el análisis en tres relatos bien conocidos, donde el miedo a primera vista no parece jugar un papel de importancia. Por ejemplo, La Metamorfosis de Kafka y Carta a una señorita en París de Cortázar. ¿Cómo podemos calificar la impresión que genera en el lector la posibilidad y su significado de que un individuo se despierte una mañana convertido en insecto? ¿O de que en el mundo real empiecen a aparecer objetos de un mundo ficticio? ¿O de que un individuo vomite pequeños conejitos por más encantadores de que estos puedan ser y que trate por todos los medios de esconderlos en lugar de preguntarse por qué los vomita? Lo evidente transgresión de nuestra idea de lo real va ligada a una inevitable sensación de inquietud en el lector. No hay que olvidar otro aspecto esencial. Lo fantástico es una categoría marcada por unas convenciones de que cada autor y receptor debe conocer. Cuando esas convenciones se automatizan, el argumento o la trama se hacen previsibles y con ello dejan de cautivar al lector o al... Es una historia marcada por la necesidad de sorprender a un receptor que cada vez conoce mejor este tipo de historias, lo que lo obliga a los escritores a afinar el ingenio para dar más motivos y situaciones insólitas que rompan la expectativa de este. Si bien es innegable que los miedos básicos del ser humano siguen siempre activos, como por ejemplo ante la muerte, lo desconocido o lo imposible, con el paso del tiempo se ha hecho necesario emplear nuevos recursos, técnicas diferentes, más sutiles para comunicarlos, despertarlos o reactivarlos y con ello causar la inquietud del lector.